Procedimientos. Asesoría legal. Antes de participar en un remate judicial o adquirir un remate bancario, lo ideal es que el cliente se acerque a un despacho especializado, o cuando menos a un buen abogado que conozca la materia. El cliente y su asesor deberán establecer algún acuerdo previo para establecer las reglas de la prestación de servicios y el compromiso de ambas partes en el negocio. La propiedad privada de bienes inmuebles. Los bienes inmuebles se refieren a los bienes que no pueden transportarse o moverse, tienen un valor determinado y son sujetos a propiedad, esto es, son regulados y pueden ser dados en garantía mediante una hipoteca. Ejemplos: casas, edificios, departamentos, minas, fábricas, etc. Bajo este concepto, en México y en la gran mayoría de las naciones existe un régimen que regula la propiedad. En México existe el derecho para que cualquier persona nacional o extranjera pueda adquirir bienes que se encuentran dentro territorio nacional y que forman parte del régimen de propiedad privada, con sus debidas limitantes para los extranjeros. Este régimen se encuentra organizado en los registros públicos de la propiedad de cada estado de la República, asignándole un número específico a cada propiedad para su debida administración, denominado folio real o partida. En este folio o partida encontraremos el historial de propietarios, en términos más formales se les conoce como asientos de la propiedad, así como las características, medidas y colindancias y el propietario actual de una propiedad, además de algo sumamente importante para nosotros, los gravámenes. Causa de los remates. En este libro nos interesan aquellos remates que se originan ante el incumplimiento de pago respecto de una deuda que un particular adquiere con una institución crediticia. Es decir, una propiedad sirve como garantía para soportar un préstamo con intereses. Un remate es una compra de algo a menor costo, pudiendo tratarse de un bien mueble o inmueble. Cuando las personas piden préstamos para comprar una propiedad, firman un contrato en el que se establecen varios compromisos, tales como mensualidades para pagar, intereses ordinarios y en caso de que no se cumpla con los pagos se cobrarán intereses con una tasa más alta que la ordinaria, es decir, intereses moratorios, y el compromiso de dar la propiedad como garantía para el pago de los conceptos anteriores. Dicho contrato se conoce como contrato de préstamo con garantía hipotecaria, o bien, contrato de apertura de crédito simple con interés y garantía hipotecaria. También es llamado contrato de mutuo simple con garantía hipotecaria. Proceso judicial. El proceso judicial está determinado en las leyes, y es una secuencia de etapas que debe seguir toda autoridad pública para resolver un litigio entre una parte demandante y una demandada. Este consta de 5 etapas básicas, mismas que describiremos, e indicaremos un cálculo estimado del tiempo para cada una de ellas. 1. Demanda. Con motivo del incumplimiento de obligaciones económicas contraídas por un deudor, existe un demandante, parte afectada, que solicita una instancia legal para hacer valer sus derechos con relación al demandado, parte infractora. El tribunal designa un juzgado para el desarrollo del proceso. Tiempo estimado: 2 semanas. 2. Notificación y contestación de demanda. En razón de la interposición de la demanda, la autoridad notifica personalmente al demandado que existe un proceso en su contra, obligándolo a comparecer a juicio y en caso de no hacerlo se le tendrá por rebelde en el proceso. Tiempo estimado: 1 a 3 meses. 3. Ofrecimiento y desahogo de pruebas. En esta etapa, ambas partes presentan pruebas que acrediten sus argumentos o descalifiquen los de la parte contraria. Tiempo estimado: 2 a 3 meses. 4. Sentencia. A través de una sentencia, y toda vez terminado el periodo para el desahogo de pruebas, el juez resuelve aprobar o reprobar lo dicho por ambas partes y el modo de solucionar la disputa. Esta resolución puede impugnarse y llevarse a una segunda instancia mediante el recurso de apelación, es decir, la revisión de la sentencia en función de posibles fallos u omisiones. Si tras una apelación no hay cambios en la sentencia definitiva, el demandado puede recurrir a otra instancia de defensa, que es recurrir a un juicio de amparo directo. En algunos casos, no existe impugnación a la sentencia por parte del condenado, lo que da celeridad a la ejecución de sentencia. Tiempo estimado sin recursos: 2 meses. Tiempo estimado con apelación: 3 a 5 meses. Tiempo estimado con apelación y amparo: 5 meses a 1 año. 5. Ejecución de sentencia. En la materia que nos concierne, la ejecución de sentencia se traduce en la venta de la propiedad ofrecida como garantía para el pago de la deuda y la entrega del bien inmueble al nuevo dueño. Tiempo estimado sin recursos: 4 a 8 meses.
Tiempo estimado con apelación, 8 a 12 meses. Tiempo estimado con apelación y amparo, 12 a 24 meses. Compilación de documentos. He compendiado en el sitio de Maison Maya una guía y una serie de documentos que te servirán para entender mejor el negocio de remates y así puedas comenzar a invertir. Encuéntralos en la guía de remates que encontrarás en la descripción. Comprende mejor este negocio con las mejores bases. Procedimiento de remates judiciales. Análisis del expediente. Una empresa especializada en la gestión legal de los remates hipotecarios designa un abogado que deberá estudiar un caso de remate en profundidad, con el objetivo de averiguar si no existen factores que puedan vulnerar los derechos del demandado, lo que se traduciría en un riesgo elevado para el inversionista. Es decir, a través de un estudio legal minucioso se puede determinar si es conveniente invertir o no en un caso de remate en particular. La ley permite a los interesados en un remate consultar el avalúo judicial que se encuentra en el expediente del juicio correspondiente con el fin de conocer lo mejor posible la propiedad en venta. Ahora bien, hay juzgados que permiten revisar el expediente completo a los posibles compradores, y según mi punto de vista, así debería ser de manera obligatoria. A propósito de esto, tenemos que el Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México dice: Artículo 577. Desde que se anuncie el remate y durante este, se pondrán de manifiesto los planos que hubiere y estarán a la vista de los avalúos. Billete de depósito. El billete de depósito, BIDE, es un comprobante de depósito expedido por Bansefi SNC, hoy Banco del Bienestar, mediante el cual se consigna el dinero al juzgado en donde se llevará a cabo el remate judicial. Una vez que el abogado da su aprobación sobre la viabilidad del caso, el cliente puede adquirir el billete para participar en la subasta. El propio BIDE sirve para dar el pago total de la propiedad en caso de ganar la subasta. El Código de Procedimientos Civiles en los artículos 574 y 588 regula que cualquier pago que se tenga que hacer de un remate tiene que ser por este medio y no de otra forma, artículos que a la letra dicen. Artículo 574. Para tomar parte en la subasta deberán los licitadores consignar previamente, en el establecimiento de crédito destinado al efecto por la ley, una cantidad igual por lo menos al 10% efectivo del valor de los bienes, que sirva de base para el remate, sin cuyo requisito no serán admitidos. Se devolverán dichas consignaciones a sus respectivos dueños acto continuo al remate, excepto la que corresponda al mejor postor, la cual se reservará en depósito como garantía del cumplimiento de su obligación y en su caso como parte del precio de la venta. Artículo 588. Aprobado el remate, se prevendrá al comprador que consigne ante el propio juez el precio del remate. Si el comprador no consignare el precio en el plazo que el juez señale, o por su culpa dejare de tener efecto la venta, se procederá a nueva subasta como si no se hubiera celebrado, perdiendo el postor el depósito a que se refiere el artículo 574, que se aplicará por vía de indemnización, por partes iguales, al ejecutante y al ejecutado. Publicación del remate. La audiencia de remate judicial se publica en edictos en periódicos y en el juzgado. Este texto debe indicar cuál es la autoridad que rematará, las partes en el juicio, precio en que fue evaluada la propiedad, precio en el que iniciará la subasta, fecha y hora y la invitación a postores para participar. El artículo 570 del Código de Procedimientos Civiles explica las reglas de cómo se deberán hacer estas publicaciones, resumiéndolo de la siguiente forma. Hecho el avalúo se sacarán los bienes a pública subasta, anunciándose por medio de edictos que se fijarán por 2 veces en los tableros de avisos del juzgado y en los de la Tesorería de la Ciudad de México, debiendo mediar entre una y otra publicación 7 días hábiles y, entre la última y la fecha del remate, igual plazo. Si el valor de la cosa pasare del equivalente a 300,000 pesos, cantidad que se actualizará en términos del artículo 62, se insertarán además los edictos en la sección de avisos judiciales de un periódico de información, a petición de cualquiera de las partes, y a su costa el juez puede usar, además de los medios de difusión antes señalados, algún otro medio de publicidad para convocar postores. Audiencia de remate. La audiencia de remate judicial se celebra ante las autoridades judiciales. A esta se convocan postores mediante edictos judiciales tal como se describió en el tema anterior. Toda vez que el cliente ha consignado su dinero debe presentarse con identificación oficial y debidamente asesorado por un abogado experto en materia de remates el día y hora señalados para la audiencia. En ella, se darán a conocer a los postores cada una de las pujas ofrecidas por los demás postores y la del banco, en su calidad de postor natural, permitiendo que las pujas mejoren, con un tiempo entre una puja y otra de máximo 5 minutos. El postor que logra la oferta más alta es el que se adjudica el remate.
El Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México regula la secuencia del remate de la siguiente manera. El artículo 565 nos dice que el remate se celebrará ante la autoridad en que se ejecute el juicio. Artículo 565. Todo remate de bienes raíces será público y deberá celebrarse en el juzgado en que actúe el juez que fuere competente para la ejecución. Respecto al precio inicial, el artículo 573 establece la postura legal que los postores deberán ofrecer para participar en el remate. Artículo 573. Es postura legal la que cubra las 2/3 partes del avalúo o del precio fijado a la finca hipotecada por los contratantes, con tal de que la parte de contado sea suficiente para pagar el crédito o créditos que han sido objeto del juicio y las costas. Cuando por el importe del avalúo no sea suficiente la parte de contado para cubrir el crédito o créditos y las costas, será postura legal las 2/3 partes del avalúo dadas al contado. La ley permite al banco o a quien ejecuta un juicio, acreedor, formar parte de la subasta sin tener que consignar el 10% en billete de depósito. Artículo 575. El ejecutante podrá tomar parte en la subasta y mejorar las posturas que se hicieren, sin necesidad de consignar el depósito prevenido en el artículo anterior. Quien desee participar debe hacerlo de forma personal y en caso de querer enviar un apoderado, este debe tener un poder celebrado ante notario con la facultad de participar en el remate y mejorar las pujas a nombre del apoderado. Artículo 576. El postor no puede rematar para un tercero sino con poder y cláusula especial, quedando prohibido hacer postura reservándose la facultad de declarar después el nombre de la persona para quien se hizo. Una de las garantías de la venta de un remate judicial es la contenida en el artículo 578, que ordena al juez revisar escrupulosamente el expediente para evitar violaciones en el proceso. Artículo 578. El juez revisará escrupulosamente el expediente antes de dar inicio al remate, y decidirá de plano cualquier cuestión que se suscite durante la subasta. De las resoluciones que dicte el juez durante la subasta, no se admitirá recurso alguno. El artículo 579 establece que el día y hora se pasará lista de los postores, dando media hora para que más postores se presenten en el remate y el juez haga la calificación de las posturas. Artículo 579. El día del remate a la hora señalada, pasará el juez personalmente lista de los postores presentados y concederá media hora para admitir a los que de nuevo se presenten. Concluida la media hora, el juez declarará que va a proceder a remate y ya no se admitirá nuevos postores. Enseguida revisará las propuestas presentadas, desechando, desde luego, las que no tengan postura legal y las que no estuvieren acompañadas del billete de depósito a que se refiere el artículo 574. En caso de que en la primera almoneda no se venda el inmueble, este se podrá sacar a una segunda almoneda y sufrirá un descuento del 20%, la segunda almoneda seguirá las mismas reglas de celebración que la primera. Artículo 582. No habiendo postor, quedará al arbitrio del ejecutante pedir en el momento de la diligencia que se le adjudiquen los bienes por el precio del avalúo que sirvió de base para el remate o que se saquen de nuevo a pública subasta con rebaja del 20% de la tasación. Esta segunda subasta se anunciará y celebrará en igual forma que la anterior. El artículo 584 establece las reglas para la tercera almoneda, la cual será libre de tipo, pero en caso de que el mejor precio ofrecido sea inferior a las 2/3 partes del 80% del avalúo, se sujetará a un periodo de 20 días para mejora por parte de la demandada. Artículo 584. No conviniendo al ejecutante ninguno de los dos medios expresados en el artículo que precede, podrá pedir que se celebre una tercera subasta sin sujeción a tipo. En este caso, si hubiere postor que ofrezca las 2/3 partes del precio que sirvió de base para la segunda subasta y que acepte las condiciones de la misma, se fincará el remate sin más trámites. Si no llegase a dichas 2/3 partes, con suspensión del fincamiento del remate, se hará saber el precio ofrecido al deudor, el cual dentro de los 20 días siguientes podrá pagar al acreedor librando los bienes o presentar persona que mejore la postura. Transcurridos los 20 días sin que el deudor haya pagado ni traído mejor postor, se aprobará el remate mandando llevar a efecto la venta. Los postores a que se refiere este artículo cumplirán con el requisito previo del depósito a que se refiere el artículo 574. Más adelante, el artículo 585 regula la tercera almoneda en caso de que el demandado presente mejor postor. Artículo 585. Cuando dentro del término expresado en el artículo anterior se mejorare la postura, el juez mandará abrir nueva licitación entre los dos postores citándolos dentro de tercero día para que en su presencia hagan las pujas y adjudicar a la finca al que hiciere la proposición más ventajosa. Si el primer postor en vista de la mejora hecha por el segundo manifestare que renuncia a sus derechos, o no se presentare a la licitación, se fincará en favor del segundo. Lo mismo se hará con el primero si el segundo no se presenta a la licitación. Aprobación o reprobación del remate.
Tras la audiencia de remate, hay tres posibilidades. La primera es que ese mismo día el juez apruebe el remate, y por tanto señale la fecha para el pago, o bien, el juez estudia el expediente y en un plazo no mayor a 8 días dicta la aprobación del remate, determinando una fecha para el pago. Artículo 580 penúltimo párrafo. Declarar el tribunal fincado el remate en favor del postor que hubiere hecho aquella y lo aprobara en su caso. Artículo 581. Al declarar aprobado el remate, mandará el juez que dentro de los 3 días siguientes, se otorgue a favor del comprador la escritura de adjudicación correspondiente, en los términos de su postura y que se le entreguen los bienes rematados. En el último caso, el juez puede decidir no aprobar el remate y por tanto echarlo abajo. Ante esta decisión el postor podrá defenderse legalmente. Pago de bienes adjudicados en remate judicial. Para participar en un remate judicial, se requiere comprar un bide por el 10% del valor avalúo. Una vez ganada la subasta, el juez otorgará un plazo entre 3 y 5 días, o de 9 a 14 días, para liquidar el total del precio. Artículo 588. Aprobado el remate, se prevendrá al comprador que consigne ante el propio juez el precio del remate. Si el comprador no consignare el precio en el plazo que el juez señale, o por su culpa dejare de tener efecto la venta, se procederá a nueva subasta como si no se hubiera celebrado, perdiendo el postor el depósito a que se refiere el artículo 574, que se aplicará por vía de indemnización por partes iguales, al ejecutante y al ejecutado. Recursos legales del demandado. Ante la aprobación del remate dictada por el juez, el demandado puede defenderse mediante el recurso de apelación. Si este resulta desfavorable para alguna de las partes, es posible promover un juicio de amparo indirecto contra dicha apelación. En este punto existe la probabilidad de no poder concluir el negocio, en caso de que la autoridad superior observe alguna violación en contra de los derechos del actor o el demandado. Las propias autoridades pueden echar abajo el remate si determinan que hubieron fallas durante el proceso. Artículo 580. Último párrafo. La resolución que apruebe o desapruebe el remate será apelable en ambos efectos sin que proceda recurso alguno en contra de las resoluciones que se dicten durante el procedimiento de remate. Desocupación del inmueble rematado. Cuando la resolución del remate haya quedado firme, esto que los recursos legales se resolvieron o no se haya hecho valer, ésta se puede ejecutar, dando derecho al nuevo dueño a pedir la entrega del bien inmueble rematado. El juez dará las órdenes pidiendo al demandado la posesión. Si el demandado decide ignorar la petición del juzgado, el juez ordenará la entrega forzosa de la propiedad, donde se requerirá el uso de fuerza pública y cargadores. Usualmente se realiza un desalojo sin entrar en conflicto. Artículo 590. Otorgada la escritura se darán al comprador los títulos de propiedad apremiando en su caso al deudor para que los entregue y se pondrán los bienes a disposición del mismo comprador dándose para ello las órdenes necesarias aun las de desocupación de fincas habitadas por el deudor o por terceros que no tuvieren contrato para acreditar el uso en los términos que fija el Código Civil. Se le dará a conocer como dueño a las personas que él mismo designe. Escritura a favor del adjudicatario en remate judicial. Una vez realizada la entrega se pedirá al juez envíe el expediente a la notaría que elija el nuevo dueño para realizar la firma de la escritura a su favor. Una vez realizado el proyecto de escritura, hay dos formas de asentar la firma. El demandado es requerido para firmar la escritura. Si se niega, el juez la firmará en su rebeldía, es decir, cuando el demandado no acata las normas legales. De otro modo, el juez firma directamente la escritura del inmueble. Artículo 581. Al declarar aprobado el remate, mandará el juez que dentro de los 3 días siguientes, se otorgue a favor del comprador la escritura de adjudicación correspondiente, en los términos de su postura y que se le entreguen los bienes rematados. Artículo 589. Consignado el precio, el juez firmará la escritura en que se formalice la adjudicación fincada en favor del adquirente ante el notario que éste designe. Realizada la escritura, se considera un caso concluido y el actuario debe asentarlo por escrito y con copia, de acuerdo a lo dispuestos en el artículo 590 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México. Procedimiento de remate bancario. Remates bancarios litigiosos. Los remates bancarios litigiosos pueden adquirirse antes de que el juicio llegue a la etapa de adjudicación. En estos casos no compramos la propiedad en concreto. Es decir, lo que obtenemos es el crédito que existe a favor del banco y el juicio que se lleva en contra del deudor. Su venta se lleva a cabo ante un notario público o en el juzgado del juicio en curso. Antes de realizar una inversión,
tenemos que investigar a los deudores y revisar las condiciones del inmueble en el registro público de la propiedad con la finalidad de verificar que la hipoteca esté inscrita y que no existan deudas preferentes que arruinen el negocio. Un remate bancario litigioso, también llamado cesión de derechos litigiosos, se le compra directamente al banco, cesionario o institución crediticia que ostenta la titularidad del crédito. Cada banco tiene su propia manera de iniciar una negociación con remates. Es decir, la manera de comercializar la cartera de remates no lleva el mismo proceso entre las distintas instituciones, ni requiere los mismos tiempos para revisión. Además, el estatus legal de cada caso tiene sus particularidades. No obstante, las medidas de seguridad y estudios son las mismas. Remates bancarios adjudicados. También llamados cesiones de derechos adjudicatarios, son remates que ya fueron subastados en un juzgado civil. Aquí compramos el derecho de escriturar y poseer la propiedad, siendo los nuevos dueños frente al deudor. También se formaliza la compra ante notario público. Es posible que un remate adjudicado tenga pendiente la escrituración, la posesión, ambas cosas o ninguna, siendo el último caso entendido como una compraventa. Se debe analizar el caso antes de comprarlo, pues si existen fallas en el desarrollo del juicio, nos pueden costar bastante. Sería muy lamentable si un amparo promovido por el deudor lograra frenar el remate y por tanto perdieras tu inversión. Impuestos en los remates. Los impuestos que se deben pagar en remates son: ISR por ganancia. En el remate judicial este impuesto representa el 20% de la ganancia que exista entre el avalúo judicial y el precio de adquisición. Por ejemplo, avalúo en el juzgado, 1.000.000 de pesos, precio de adquisición, 700.000 pesos, ganancia, 300.000 pesos, ISR por ganancia, 60.000 pesos. Al respecto, el artículo 213 del reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, mismo que dispone. Artículo 213. Las personas físicas que obtengan ingresos por la enajenación de inmuebles por adjudicación judicial o fiduciaria, para efectos del artículo 14, fracción 2 del Código Fiscal de la Federación, considerarán que la enajenación se realiza en el momento en que se finque el remate del bien, debiendo realizar, en su caso, el pago provisional en términos del artículo 126, párrafo 3 de la ley. Asimismo, las personas físicas que obtengan ingresos por la adquisición de bienes inmuebles por adjudicación judicial o fiduciaria, para efectos del artículo 130, párrafo último de la ley, considerarán como ingreso la diferencia entre el precio de remate y el avalúo practicado en la fecha en la que se haya fincado el remate, debiendo, en su caso, realizar el pago provisional que corresponda en términos del artículo 132, párrafo segundo de la ley. ISR por enajenación del inmueble. En teoría, este impuesto lo debe pagar el deudor, pero esto no pasará. Un demandado ni siquiera suele asistir a la firma de la nueva escritura. Por tanto, nosotros como nuevos dueños debemos cubrir este requisito. Para el cálculo de este impuesto se sigue la fórmula contenida en los artículos 121, 123 y 126 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. ISR por adquisición, se regula en el artículo 115 del Código Fiscal de la Ciudad de México. Artículo 115. Para los efectos de este capítulo, se entiende por adquisición, la que derive de 13. La adjudicación judicial o administrativa y la cesión de dichos derechos. Lo paga quien compra un inmueble y para calcularlo se aplica el siguiente criterio. Valor del inmueble más alto entre precio, valor catastral, avalúo vigente. La tarifa a la que hace referencia el artículo 113 del Código Fiscal de la Ciudad de México se aplica al más alto de los valores arriba mencionados. Predial. Los adeudos de predial no cubiertos por el deudor deberán ser pagados por el adquirente en el remate judicial o bancario. Agua. Misma situación que en el caso del predial. Mantenimiento. Tratándose de propiedades en condominio, deberás pagar los adeudos de mantenimiento que pueda tener. Tablas de gastos. En la versión escrita del ABC de los remates inmobiliarios encontrarás algunas tablas de gastos que puedes utilizar en tus próximas inversiones. También hay materiales para imprimir en nuestra guía, el enlace lo encuentras en la descripción del video. Proveedores. Remates judiciales. Los remates judiciales se anuncian en los edictos que se publican en cada juzgado civil de todos los estados de la República Mexicana, así como en periódicos locales. Remates bancarios litigiosos. Debido al secreto bancario y la protección de datos, los remates bancarios litigiosos son un tanto delicados. Su venta pública tiene ciertas restricciones.
Es común que las administradoras de cartera ofrezcan catálogos para inversionistas interesados en remates, ya sea mediante sus portales web u oficinas físicas. Existen también compradores de cartera masiva o minorista, quienes revenden los casos adquiridos en lotes o de manera individual. Remates bancarios adjudicatarios. Los derechos adjudicados o remates bancarios adjudicados tienen la ventaja de pueden ser vendidos sin las restricciones antes mencionadas. Los bancos ya son dueños legales de dichos inmuebles. Tanto los bancos como las recuperadoras de cartera suelen mostrar su oferta pública mediante sus páginas de Internet.